Buen día, Buen día, doctora. Buen día. ¿cómo están? Todo bien, doctora. ¿Y usted? Ay, ahora no tenía. Ustedes me escuchaban porque había sido apagado mi parlante. Sí, te estábamos escuchando. Ah, ya, mira, qué simpático, pero ustedes me escuchaban, pero yo veía que prendían y apagaban su micrófono y no les escuchaba. Mira por qué apagué el sonido. Bueno, a ver. Bien, vamos a empezar. Voy a tomar una foto por las dudas. Bien. Les voy a empezar a grabar y empezamos la clase de hoy. Entonces, la clase que vamos a ver hoy es un tema muy interesante porque ha sido motivo de estudios tanto del área de la medicina como desde otras áreas. Se ve esto que dice neurosis histéricas, Sí se ve, doctora. falta una S, neurosis histéricas. Gracias. Entonces, bueno. Y vamos a ver un poco históricamente qué es y cómo manejamos hoy. Esto también, estos trastornos, vamos a ver que entran varios, también tienen la característica parecida a los trastornos de personalidad que vimos la vez pasada, que, eh, que tienen un componente importante de la parte psicológica, pero que también puede tener manifestaciones que requieran atención médica. De hecho, siempre se va a tener que analizar si no hay algún problema orgánico, neurológico o psiquiátrico que esté causando estos trastornos. Entonces, este es un cuadro, una pintura súper famosa. Acá justo la vez pasada encontré para contarles un poquitito sobre la historia de... Después les voy a pasar el link por si quieran leer, ¿verdad? Porque es interesante, es cultura general también, ¿verdad?
Eh, entonces, la Salpêtrière es un hospital en París donde en el siglo XVIII, eh, anteriormente había sido una especie de a ver, una fábrica de pólvora, ¿sí? Una fábrica, no me acordaba si era una fábrica o un taller, pero la Salpêtrière, que está en el extremo sureste de París, había empezado siendo una fábrica de pólvora. Pero en 1656, Luis XIV decidió poner fin a la mendicidad y la ociosidad como fuente de todo desorden y convirtió el lugar en uno de los establecimientos que formaban parte del Hospital General de París. Y a que estaba destinado a alojar a mujeres que la sociedad consideraba anormales, como señala Foucault en Historia de la locura en la época clásica. La Salpêtrière no ofrecía tratamiento ni cuidado, sino exclusión, y recibía a las arrestadas en las redadas en las calles de la capital francesa que no eran elegidas para convertirse en las madres de la Nueva Francia en América. Entonces, esto, por supuesto, es un poco una historia así, según esta visión, ¿verdad? O sea, yo les leo no porque eso sea, o sea, desde el punto de vista político capaz que sea otra opinión, ¿verdad? Pero históricamente se le consideró el gran confinamiento. La Salpêtrière era usado como prisión para prostitutas, criminales dementes, discapacitadas mentales y pobres. Con el tiempo, las razones para internar a mujeres en el lugar se multiplicaron y miles de mendigas, hijas del adulterio, huérfanas, lisiadas, ciegas, epilépticas, alcohólicas, seniles, suicidas, idiotas se les decía a los que tenían retraso mental, ¿verdad? Moribundas, ladronas, criminales, brujas, hechiceras, protestantes judías, judías, melancólicas, lesbianas, prostitutas, locas, libertinas, depravadas, erotomaníacas, gordas, malcriadas, bohemias y demás terminaron tras esas magníficas puertas de hierro forjado que más tarde recordaría Jean Baudon. Y luego llegó la revolución con una masacre, una liberación y un gran cambio. La Revolución Francesa no ocurrió de un día para otro, fue un proceso que duró desde 1787 hasta 1799, en el que las prisiones tuvieron una y otra vez roles protagónicos, desde la famosa toma de la Bastilla hasta las masacres de septiembre de 1792, cuando entre 1110 y 1400 reclusos en cárceles de París y otras ciudades fueron ejecutadas. La Salpêtrière, que servía también como prisión, fue asaltada y 100 prostitutas fueron liberadas, pero 25 locas fueron sacadas de sus celdas y asesinadas en las calles. Sin embargo, fueron los principios de esa misma revolución de la que hizo parte ese sombrío episodio los que eventualmente inspirarían cambios para la población residente en el desafortunado lugar de la mano del doctor Philippe Pinel, quien de cierta forma extendió los derechos del hombre a las reclusas. Pinel mismo era producto de la Revolución Francesa, un médico provincial pobre que logró ascender gracias a su talento. Era un aliencita, un médico especializado en desórdenes mentales. O sea, ese era el antecesor de lo que sería psiquiatra, ¿verdad? Y parte de un movimiento de reforma que estaba también en marcha en Inglaterra, Francia y Estados Unidos para humanizar el trato de los pacientes. ¿Qué hizo? En 1794 se convirtió en jefe del servicio médico de la Salpêtrière y empezó a mejorar las instalaciones, así como el tratamiento de las confinadas, incluyendo una nueva terapia moral desarrollada por él y sus contemporáneos en los asilos reformados, que se basaba en la idea de liberar a la humanidad atrapada en el de los enfermos mentales. En 1800, Pinel les quitó las cadenas que habían llevado en algunos casos por décadas las mujeres,
un evento que conmemoraría 76 años después el pintor francés Tony Robert Fleury en Pinel liberando a las locas. Les voy a pasar este link para que miren después. No quería nomás mezclar con la clase, ¿verdad? de psicología, porque esto es más es un tema histórico, pero es muy interesante, ¿verdad? Una década más tarde, un joven estudiante de neurología llamado Sigmund Freud admiraría el cuadro y reflexionaría. La Salpêtrière, que había sido testigo de tantos horrores durante la Revolución, también había sido el escenario de la más humana de todas las revoluciones, ¿verdad? De esta liberación de las locas, ¿verdad? Después, pero aunque el cuadro celebrara una liberación que había ocurrido en 1800, mostraba evidencia de lo que sucedería después. Si bien los alienistas que trabajaban bajo Pinel experimentaron con terapias que incluían algunas poco ortodoxas, ¿verdad? Probaron de todo, ¿verdad? Cura con champán, mujeres con boca abierta que se rasgaban la ropa, alucinan o miran fijamente al espacio en el lado derecho del lienzo, reflejan la literatura médica popularizada por el doctor Jean-Martin Charcot. Charcot fue nombrado en 1862 director del hospital y aunque fue principalmente un neuropatólogo y convirtió a la Salpêtrière en el centro neurológico más importante del mundo, desarrolló un profundo interés por lo que el escritor Jules, entre otros, calificó como la gran enfermedad del siglo. Bueno, ¿cuál era la gran enfermedad del siglo? Era un mal con el que los franceses estaban obsesionados, pero no uno que habían inventado. De hecho, sus inventores no fueron ni siquiera los antiguos griegos, quienes sin embargo contribuyeron con la palabra que lo nombra, histeria, del griego hístero, que significa útero. Resultó muy útil, pues durante casi toda la historia solo se le podía diagnosticar a la mitad de la humanidad, justamente la que carecía de pene, y cubría un amplio espectro de irregularidades, desde el insomnio, la irritabilidad, hasta la infertilidad y la infelicidad, incluyendo fallas como la desobediencia y la impertinencia, la reticencia a casarse y la falta o exceso de apetito sexual. Bueno, ese gran asilo de la miseria humana, como la llamaba Charcot y su equipo, se dedicaron a estudiar a las cautivas diagnosticadas con ese mal. En un informe de 1878, o sea, 78 años después de que Pinel le liberó, ¿verdad?, rechazó la idea de que todas las formas de histeria tenían una base puramente psicológica. Y aunque no pudo encontrar ninguna base anatómica para sus conclusiones, aisló una forma extrema como una alteración fisiológica o una aflicción general del sistema nervioso. Aseguró que no solo era una enfermedad verdadera, sino que los ataques tenían 4 fases distintas: tónica, clónica, pasional y un delirio final. Las curas incluían el hipnotismo, la electroterapia, así como el magnetismo y la compresión ovárica. La llamó la grande histeria o la gran histeria, un mal tan real que lo podía mostrar en público. Reemplazó las tradicionales rondas de sala con demostraciones clínicas teatrales y entrevistas a pacientes en un escenario iluminado en el anfiteatro de la Salpêtrière. Entonces, esta imagen, ¿verdad? O sea, ¿por qué todo este preámbulo? Porque esta imagen que vemos acá es justamente de esa época, ¿verdad? Finales del siglo XIX, inicios del XIV, finales del XIX, inicios del XX, una lección clínica del doctor Charcot en la Salpêtrière, siglo XIX, París. Está en el Museo de Historia de la Medicina. Entonces, este cuadro es tan famoso, ¿verdad? Acá se le ve Marie Whitman. Esa mujer que se ve ahí se llama Marie Whitman, una de esas estrellas de la histeria y quien aparece en este cuadro, Una lección clínica en la Salpêtrière, uno de los cuadros más conocidos de la historia de la medicina. A esta Marie, conocida como Blanche,
Era hija de un carpintero que perdió la cordura y fue internado en un asilo y una doncella. 5 de sus 8 hermanos murieron de epilepsia y ella misma se quedó sorda y muda a los 22 meses tras sufrir convulsiones. Recuperó el habla y la audición más tarde, pero siguió teniendo ataques cada vez más fuertes. Después de intentos de violación por parte de su empleador a los 12 años y la muerte de su madre, Blanche llegó a la Salpêtrière como sirvienta con la esperanza de ser admitida como paciente, lo cual ocurrió en 1877 cuando tenía 18 años. Pronto fue diagnosticada con histeria y se convirtió en una de las preferidas de Charcot. Sus arrebatos y los de las demás no solo se podían ver en persona, sino además observarlos con detenimiento gracias a los dibujos y las esculturas del artista residente, el doctor Paul Richard, o las imágenes capturadas por Paul-Marie Léon Regnard con una tecnología recientemente inventada, la fotografía. Esta imagen, esta fotografía, por ejemplo. Esta es una mujer de nombre Agustina, ¿verdad? Sería seguramente en nuestro idioma, Agustine en francés, Augustine, ¿verdad? Fotografiada por Regnard en la publicación médica Iconografía fotográfica de la Salpêtrière. 1876 a 1880. Conocida como Agustín o sencillamente A, desde muy temprana edad había sido víctima de castigos corporales. A los 10 años abusada sexualmente y a los 14 violada por la pareja de su madre. Llegó al hospital con problemas en un brazo y el abdomen y a los 15 años estaba teniendo hasta 154 ataques de histeria en un día, ante la cámara o en las demostraciones clínicas abiertas al público. Estos espectáculos de histeria despertaron la curiosidad de los intelectuales y la aristocracia de París hasta tal punto que se puso de moda. Bueno, por supuesto, no, esto no se puede hacer más, ¿verdad? Y después cuenta al final lo que pasó con estas mujeres. Dice, Agustín logró escapar de la Salpêtrière disfrazada de hombre, nunca más se supo de ella. Blanchet fue atendida por Charcot hasta que él murió, nunca más tuvo ataques de histeria. Se convirtió en asistente de radiología en el hospital, lo que resultó en amputaciones de sus brazos por intoxicación por radiación. Murió en 1913 a los 54 años. Aunque sus ideas sobre la histeria más tarde fueron refutadas, el impacto de Charcot en la medicina fue enorme, algo que se refleja hoy en día en las al menos 13 enfermedades epónimas que él describió y en el reconocimiento de sus pares, quienes lo recuerdan como uno de los fundadores de la neurología moderna. A pesar de que ha permanecido presente como síntoma de una enfermedad provocada por un trauma específico, tanto físico como mental, en 1980, ¿verdad? Ya a finales del siglo XX, la histeria fue eliminada de los textos médicos como un trastorno en sí mismo. Ya no se considera una entidad médica o un diagnóstico. Eso no significa que haya desaparecido ni que se haya dejado de escribir sobre ella. Y menos que la palabra haya perdido su poder para descalificar a las mujeres cuando se salen de la raya. Bueno. Entonces, la idea era un poco contarles cómo este cuadro, o sea, es real, esto se hacía, se exponía a estas mujeres. Histeria, como vimos, viene del griego histeros, que significa útero, ¿verdad? Por eso el estudio con un endoscopio en el útero se llama histeroscopía, ¿verdad? Entonces, las primeras descripciones en textos médicos griegos antiguos ya se habla de la histeria. Hipócrates, ¿verdad? Cuando veamos historia de la psiquiatría, ¿verdad? El año que viene, van a ver que se pensaba que el origen de estos problemas de conducta de estas mujeres era que un trastorno asociado al movimiento del útero de su posición normal, que el útero se salía de su posición normal en la pelvis y empezaba a recorrer el cuerpo y por eso tenía síntomas de todo tipo, incluso neurológicos. En el siglo II, Galeno rechaza la teoría de la migración uterina
y sugiere como causa la retención de secreciones uterinas, ¿verdad? No se salió del útero galeno, pero por lo menos ya decía que no podía migrar, ¿verdad? En el siglo XVI, perdón, el siglo XVII, 1621, por fin Thomas Willis sugiere por primera vez que la histeria tiene como causa no un problema en el útero, sino en el cerebro. A medida del siglo XIX se acepta la importancia de factores predisponentes, constitucionales y orgánicos cerebrales. Charcot fue particularmente influyente hacia fines del siglo XIX. Pensaba que la histeria era un trastorno funcional del cerebro que hace susceptibles a ciertas personas a la sugestión hipnótica. Y Pierre Janet, su discípulo, propone como mecanismo psíquico la disociación o falla en la integración de los diversos componentes del funcionamiento mental. Que voy a corregir, tiene que ser de los diversos componentes del funcionamiento mental asociado a cierta restricción en la toma de conciencia de estas fallas. Se sigue bien las imágenes con lo que estoy diciendo. Esto que tiene de título Histeria y revisión conceptual. Sí, doctora. Sí, genial. Si por ahí en algún momento pasa algo, me avisan, por favor, si se deja de mover la imagen o lo que sea, ¿verdad? Ok. Gracias. Entonces, Freud y Breuer en 1895 sugieren que la histeria tiene como causa ideas de gran contenido emocional, usualmente de carácter sexual, que han quedado atrapadas en el inconsciente por el mecanismo de represión, ¿verdad? Ya sabemos que Freud todo luego era con el tema sexual. Y Kretschmer, ya en el siglo XX, sugiere que los síntomas eran consecuencia de un mecanismo biológico innato que contrarrestaba experiencias altamente estresantes. Acá está la chica, la Agustín. Entonces, ¿cómo consideramos hoy, ¿verdad? Lo que antes se llamaban histeria, ¿verdad? Son trastornos neuróticos. A ver, voy a compartir ya el link para no olvidarme. Seleccionar todo. Entonces le voy a pasar a Katia para no olvidarme nomás. Se lean como, ¿cómo les digo? O sea, puede ser que haya algunos comentarios así como que desacrediten o que critiquen, ¿verdad? Pero esta historia fue así en realidad, ¿verdad? Se pensaba que era un problema solo, como ocurría con más frecuencia en las mujeres, pensaban que tenía que ver con el útero, ¿verdad? Pero bueno, después por fin se llegó al cerebro, ¿verdad? Hoy sabemos que es un grupo de trastornos mentales en los que se produce ya sea una estrechez del campo de la conciencia o una alteración de la función motriz o sensorial por motivos de los cuales la persona no tiene conciencia y que parecen tener valor simbólico o ventaja psicológica. Bueno, esta definición, que es bastante así compleja, es interesante porque, en primer lugar, nos habla que es una estrechez del campo de la conciencia o una alteración de la función motriz o de la sensorial, y esa es la primera parte, ¿verdad? Y los motivos por los cuales sucede, la persona a la que le pasa no tiene conciencia, o sea, no es una simulación, ¿verdad? Y que parecen tener valor simbólico o ventaja psicológica. Después vamos a ver qué es valor simbólico o ventaja psicológica. Puede caracterizarse por fenómenos de conversión o disociación.
Entonces hay dos grandes grupos dentro de las neurosis histéricas. Un grupo que son conversivos y otros que son disociativos. Entonces, en la lámina anterior veíamos una estrechez del campo de la conciencia. Son estos los primeros disociativos. El hecho más notable es la restricción del campo de la conciencia, que parece servir a un propósito inconsciente y que generalmente va seguido o acompañado por amnesia selectiva. Entonces, en este grupo de los trastornos disociativos, ¿se acuerdan que en la clase pasada alguien me preguntó por los trastornos de personalidad múltiple? Bueno, en este grupo entran trastorno de identidad disociativa. Acá entra esto. Vamos a ir viendo otros tipos, ¿verdad? Para no olvidarme nomás eso que preguntaron en la clase anterior. Y en la forma conversiva, conversión, el síntoma principal o único consiste en la alteración psicógena de alguna función corporal, por ejemplo, parálisis, temblor, ceguera, episodios convulsivos. ¿Ya? Esto que dice acá. Alteración de la función motriz o de la sensorial. Bueno, entonces, el concepto central es que algunos síntomas, tanto físicos, conversivos, las convulsiones, las parálisis, como psicológicos, disociativos, ocurren en la ausencia de patología física a la que están normalmente asociados. Y los síntomas se generan en forma inconsciente y no deliberada. Por eso no es una simulación, ¿verdad? El problema radica, por un lado, en la dificultad en poder descartar con certeza absoluta la presencia de patología física. Esa es una dificultad que, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos los estudios generales que le pediríamos a alguien que viene convulsionando, a alguien que viene de repente se quedó ciega, de repente tiene una amnesia, ahora no se acuerda quién es, de dónde viene, no se acuerda de algún episodio concreto, se desorienta, no recuerda su pasado, ¿verdad? Siempre descartar patología orgánica. Y el problema radica, por un lado, en la dificultad en poder descartar, eso ya dijimos. Y por otro, en la incertidumbre, en ciertos casos, de que estos síntomas sean efectivamente inconscientes, ¿verdad? Los síntomas disociativos y conversivos pueden presentarse como la manifestación principal de los síndromes conversivos y disociativos, pero también en el contexto de otros trastornos, depresivo, ansioso, orgánico. Aunque se acepta que estos síntomas no son producidos en forma deliberada, representan, sin embargo, las ideas que el paciente tiene en relación a una determinada enfermedad. De manera que con frecuencia hay una discrepancia entre estos síntomas y los esperados para la patología orgánica que podría estar originándolos. Entonces, lo que se llamó neurosis histérica actualmente se llaman trastornos disociativos y trastornos somatomorfos. Entonces, disociativos y somatomorfos.
Los trastornos disociativos en el DSM-4 y DSM-5, que es lo que utilizamos actualmente, tenemos el grupo de los trastornos disociativos, tenemos la amnesia disociativa, la fuga disociativa, los trastornos de identidad disociativos, de despersonalización y disociativo no especificado. Y en los somatomorfos tenemos de somatización, somatomorfo indiferenciado, trastorno de conversión, trastorno por dolor, hipocondría, trastorno dismórfico corporal, somatomorfo no especificado. Entonces, esto es lo que hoy en día tenemos como el lenguaje común que usamos en lo que se refiere a salud mental. Los trastornos disociativos y los trastornos somatomorfos. Y dentro de los somatomorfos entra el trastorno conversivo, que es el más común de los somatomorfos, ¿verdad? Los disociativos son individuos con trastornos, son individuos que han perdido el sentido de la unidad de sí mismos. De ahí viene la palabra disociar. Disociar pues es como dividir, ¿verdad? Mi corrector no sé en qué idioma estaba, por eso no me corrige estas cosas. Bueno, aunque sí sin acento existe, pues, ¿verdad? Pero en este caso es sí con acento, de sí mismo, de la persona, de ella misma, ¿verdad? Se siente como si no tuvieran identidad, confundidos acerca de quiénes son o experimentan múltiples identidades. La disociación surge como un mecanismo autodefensivo frente al trauma. Las defensas disociativas ayudan a las personas a alejarse del trauma en el momento en que se produce, pero también retrasa la elaboración necesaria para ubicar el trauma en su perspectiva de vida y poder sanar. Entonces, solamente para conocer un poquitito cómo son, ¿verdad? Los trastornos disociativos, puede ser amnesia, fuga disociativa, tiene un inicio repentino, el paciente no es capaz de recordar periodos prolongados de su vida hasta el punto a veces de negar todo conocimiento en relación a su identidad. Y algunos de estos pacientes tienen enfermedades orgánicas que hay que descartar siempre, epilepsia, esclerosis múltiple, secuela de traumatismo de cráneo. El estupor disociativo. El paciente está inmóvil y mutista, no responde a estimulación, sin embargo está consciente de lo que pasa a su alrededor. Y siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos como depresión, esquizofrenia o cuadros orgánicos. Trastorno de identidad múltiple, que son súper raros. Hay pocos casos descritos así como tales a nivel mundial, pero hay incluso películas, novelas, qué sé yo, que se han hecho, porque es llamativo, pues, pero no es muy común. Cambios repentinos de dos o más patrones conductuales que se alternan. Dos personas que viven en esa persona, digamos, dos identidades que viven dentro de esa persona y cada uno de los cuales es olvidado por el paciente cuando el otro está presente. Entonces, si viven A y B en esta misma persona, cuando A está en acción, ignora que existe B. Y cuando B está en acción, ignora que existe A. Así supuestamente tiene que ser, ¿verdad? Yo todavía no he visto, en mi vida profesional no he visto. Trastornos somatomorfos. Este es el otro grupo, ¿verdad? Los disociativos son los que acabamos de ver y ahora vamos a ver los somatomorfos. Se caracterizan por numerosos síntomas somáticos que no se pueden explicar de forma adecuada sobre la base de la exploración física y los exámenes complementarios. Habitualmente comienza antes de los 30 años, se puede prolongar durante años y se distingue por una combinación de síntomas de dolor, síntomas digestivos, síntomas sexuales y síntomas pseudoneurológicos. El cuadro es crónico y se asocia con malestar psicológico significativo, alteración de la actividad social, laboral y comportamiento de búsqueda de excesiva atención médica. Entonces acá en esta lámina hay como 10 acentos que faltan, voy a corregir antes de mandarles. La estrellita de los trastornos somatomorfos, el trastorno conversivo. Es una alteración del funcionamiento somático que no se ajusta a los conceptos generales de la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central o periférico.
Aparece típicamente en situaciones de estrés y provoca disfunción considerable. Según la teoría psicoanalítica, el trastorno de conversión se debe a la represión de un conflicto intrapsíquico inconsciente y a la conversión de la angustia en un síntoma físico. Entonces, los trastornos conversivos con síntomas motores, en la parálisis conversiva, la falta de movimiento es con frecuencia consecuencia de la acción simultánea de flexores y extensores, y las características de las parálisis no corresponden con la inervación. Enseguida, con un examen neurológico se nota que no hay como una coherencia que siga, bueno, este es de tal nervio, este viene de tal nervio. Los reflejos son normales y normalmente no hay atrofia. Puede haber trastornos de la marcha, temblor, disfonía o mutismo. Los trastornos conversivos con síntomas sensoriales o de déficit, puede ser que haya anestesia, parestesia, hiperestesia, dolor, ceguera, sordera. Y con convulsiones. El paciente no está consciente, el patrón de movimientos no es estereotipado, no hay incontinencia, cianosis, trauma, mordedura de lengua. O sea, son pseudo convulsiones, no son convulsiones de verdad como el epiléptico. Y diagnóstico diferencial de los trastornos conversivos, siempre tenemos que descartar, hay que pedir una buena evaluación neurológica, esclerosis múltiple, miastenia gravis y otros trastornos del grupo de los somatomorfos, de los trastornos facticios. Los trastornos facticios son los trastornos falsos. Facticio es falso. Bueno, y esto ya es más de la exploración neurológica, pero ellos te van a explicar, ¿verdad?, que esta circunducción de la pierna espástica, de la parálisis del hemipléjico, ¿verdad?, es diferente a la forma que tiene de arrastrar el pie en un trastorno de la marcha más bien neurótico, ¿verdad? Lo mismo también al examen físico, ¿verdad? Esto de los flexores y extensores. Bueno, esto también solemos hacer, ¿verdad? La que está desmayada, ¿verdad? Pero un desmayo así medio teatral, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos, ¿verdad? Porque no perdió pues la conciencia, ¿verdad? Está medio ahí una crisis. Entonces, cuando es un desmayado de verdad, nosotros levantamos la mano, dejamos caer sobre la cara y se cae sobre la cara y se golpea, pero está inconsciente, no se entera, ¿verdad? Pero en la parálisis o en el desmayo, ¿verdad?, más en una crisis histérica, no se deja caer, desvía un poquitito, ¿verdad?, porque está nerviosa, pero no para tanto como para dejarse golpear la cara, ¿verdad? Entonces la anestesia, ¿verdad?, tampoco sigue un patrón de la distribución propia, ¿verdad?, de la inervación por dermatomas, como sabemos que es la inervación de la piel, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que llega con ceguera, ¿verdad? Gente que llega con ceguera psicógena y dice que está ciega y en realidad no ve, pero no porque tenga un problema en las vías ópticas ni en los órganos de la visión, sino que es un mecanismo poco feliz, pero no tiene otro para enfrentar la situación. Y esta es una prueba también que se puede hacer, ¿verdad? Se le pone un tambor con líneas blancas y negras verticales, se hace girar y el que está ciego de verdad, ¿verdad?, en la ceguera orgánica, la mirada permanece fija. Pero en la ceguera histérica se producen movimientos involuntarios de seguimiento, mostrando así que la visión está presente. Pero la persona no ve. Eso es lo que tienen que saber, que no, que la persona está mintiendo. Eso sería un trastorno facticio. Pero la persona no ve. Entonces, diagnóstico diferencial, ¿verdad? Tenemos que siempre buscar primero una enfermedad física todavía no diagnosticada y después podemos ir a pensar con trastorno disociativo o conversivo, ¿verdad?, o somatomorfo. Y siempre descartar
descartar cualquier causa orgánica y si encontramos una causa orgánica, tratar esa causa orgánica y no decir, no, tiene que ir nomás al psicólogo o al psiquiatra porque está con una crisis neurótica. Entonces, es más frecuente en las mujeres, 3 a 6 por mil, y la mayoría de los casos aparece antes de los 35 años. Principalmente, como ya vimos, son causas de algunos traumas. Las crisis mejoran rápido, pero las crisis generalmente se repiten, ¿verdad? Tienden a tener curso crónico y pueden requerir tratamiento a largo plazo. ¿Verdad? Este tipo de tratamiento enfocado a la contención afectiva y su gestión positiva combinado con esfuerzos por resolver la situación traumática que gatilla los síntomas. No está recomendado usar medicación a no ser que haya comorbilidad, que por ejemplo ya haya desarrollado una depresión o un trastorno de ansiedad o algún otro problema que pueda ser mejorado con medicación. El tratamiento, cuando predomina la forma conversiva y la somatización, el centro está siempre en la psicoterapia. Ya sabemos que hay que establecer una buena relación médico-enfermo, que no se sienta juzgado, que no se sienta criticado. Evitar que acuda a médicos, a diferentes médicos, ¿verdad? Un especialista, otro especialista, porque le ve el gastroenterólogo y le va a decir una cosa, le ve el ginecólogo, le va a decir otra cosa, le ve el cardiólogo, le va a decir una cosa. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que haga una psicoterapia en forma y en caso de que haya depresión, ya el psiquiatra le tratará con ISRS o con ansiolítico, si hay ansiedad. Y cuando hay predominio disociativo, ¿ya? Descartar siempre cualquier trastorno neurológico, las psicoterapias, si hace falta ansiolítico, antidepresivo o si hace falta también antipsicótico. Pero en ambos casos, principalmente la psicoterapia. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció? O sea, ¿alguna vez habían visto algo similar? ¿Alguna vez escucharon hablar de esto, de este tipo de neurosis? Yo no, doctora, pero muy interesante. Más o menos en algunas clases, algunos doctores nos suelen decir que tenemos que tener en cuenta la histeria así en las personas cuando se van por algún problema cardíaco y eso. Tenemos que pensar en eso. De eso es lo que suelo escuchar, doctora, pero estuvo súper interesante la clase. Y es también muy importante ser pacientes con estas pacientes, los médicos que seamos eh, empáticos, ¿verdad? Empáticos con estas personas, porque generalmente son personas con mucho antecedente de sufrimiento, algún tipo de trauma importante, muchos traumas, ¿verdad? Y a veces también son maltratados por parte del personal, porque es como que, bueno, esta que no tiene nada, ¿verdad? Que está sana, viene a sacar del lugar a otro que está de verdad enfermo, ¿verdad? Entonces caemos otra vez en el error, ¿verdad? De pensar que no le pasa nada porque no está sangrando, o no está fracturada, o no tiene fiebre, o no está tosiendo o vomitando, ¿verdad? Y también podemos equivocarnos, ¿verdad? Hay casos, a veces podemos equivocarnos que, ay, no, esta es una comprensiva. Y una vez así ya pasó con un adolescente que no podía caminar. Y efectivamente no podía caminar y no tuvo un traumatismo, no se golpeó la columna, no se cayó, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, le mandaban a psiquiatría. Y
nos lo mandaron a neurología primero, ¿verdad? Y resulta que con buen criterio el psiquiatra le pidió su estudio de columna y resulta que la niña tenía un tumor medular en la médula espinal y que de verdad se estaba quedando paralítica, ¿verdad? Entonces, los dos extremos, ¿verdad? Ni maltratar ni dejar de tratar, ¿verdad? Darle la importancia que se tiene que dar, aunque nos parezca un síntoma súper raro, ¿verdad? Eh, y encaminar, ¿verdad? Encaminar, y es como en alguna parte mencionamos, son casos que demandan mucha atención médica, porque claro, los familiares se esperan cada vez que se desmaya, cada vez que se queda paralítica, cada vez que se queda ciega, cada vez que convulsiona, entre comillas, ¿verdad? Eh, y justo supe, ¿verdad? Que entre ustedes estuvieron comentando el caso ocurrido anteayer con esta mujer. No sé si todos conocen, ¿verdad? El caso de esta mujer que prendió fuego dentro de la cabina de su vehículo y después se fue y atropelló, rozó unos cuantos vehículos y le chocó a dos, o sea, en total 8 vehículos fueron afectados. Eh, yo no pregunté nada, yo sé que estuvo en el hospital psiquiátrico, me moría de ganas de preguntar, pero no quería preguntar para no parecer chismosa, ¿verdad? Pero lo que el hermano de la chica, de la señora, ¿verdad? Dijo es que habían perdido a la mamá hacía poco, ¿verdad? Y que, bueno, estaban tratando de salir de los problemas económicos que estaban vendiendo en ferias. Esa mujer, así como le vieron que estaba ahí en la camioneta diciendo incoherencia, fulanito mi amor, dejen de filmar esta película, ¿verdad? Eso es un discurso totalmente incoherente y psicótico. Esa mujer en ese momento estaba psicótica, ¿verdad? Y eh, puede tener que ver con que esa psicosis se haya desencadenado por el estrés tan fuerte. Pero yo más sospecho, así un poco el olfato psiquiátrico, que esa mujer probablemente tiene de base algún trastorno, como un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿verdad? Porque psicotizar así nomás no es tan fácil, ¿verdad? Y una mujer ya no es tan, ya es mayor de 25, no sé cuántos años tendrá, ¿verdad? 29, algo así. Si era un adolescente, yo podría pensar, ah, bueno, está iniciando, no sé, un trastorno psicótico, una esquizofrenia o lo que sea, un trastorno bipolar. Pero esta mujer que estaba trabajando, quiere decir que tenía cierta funcionalidad y que llega a psicotizar así, eh, probablemente tiene, y si se investiga, o sea, se va a empezar a ver que ella hizo algún tratamiento, o que tuvo depresión postparto, o que suele tener los problemas de insomnio, o que suele tener problemas de agresividad, probablemente tiene una enfermedad psiquiátrica, pienso, por la frecuencia que debe ser un trastorno bipolar, y que por la situación estresante desencadenada, ¿verdad? Por la pérdida de la mamá, por los problemas económicos, eh, que está descompensada, ¿verdad? Probablemente no estaba tomando la medicación en forma y se descompensó llevando a la forma más grave del trastorno bipolar, que es con síntomas psicóticos, que es probablemente un episodio maníaco con síntomas psicóticos. Bueno, pero sí es interesante, ¿verdad? Y ahora realmente, o sea que, eh, todos los días están hablando en todas partes, en todos los medios de salud mental, y cada tanto cuando suceden estas cosas así llamativas, ¿verdad? Súper eh, no sé, fuera de lo común, ¿verdad? Y se ve en los medios de comunicación, se habla otra vez más intensamente, ¿verdad? Pero es algo de lo que nunca hay que dejar de hablar, más todavía ahora, porque nosotros estamos viendo en consultorios, ¿verdad? Y los que hacen urgencias también, muchísimos casos de crisis de novo, ¿verdad? Crisis debuts, ¿verdad? Así primera crisis en toda la vida, de muchas personas que nunca tuvieron nada y que eran bastante sanas y funcionales, y bastante recaídas de personas con antecedentes de algún trastorno mental, que a pesar de estar haciendo bien el tratamiento, empeoran
o incluso que dejan el tratamiento y hacen crisis muy fuertes que a veces requieren internación. Bueno, muy bien. Entonces, por hoy voy a hacerle algunas correcciones ortográficas al texto y les paso. Y habíamos quedado, a ver un poquitito. Eh, ¿Cómo habíamos quedado, Katia, para el... Katia. Entonces, habíamos quedado que 3, que es hoy, y 10, que es el próximo jueves, vamos a tener clase. ¿Sí? El próximo jueves la última clase, el lunes 14, segundo parcial, y jueves 24, examen final. ¿Sí? Entonces nos vemos el próximo jueves para lo que sería la última clase antes del segundo parcial. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan?